En México hay un problema con la resolución de conflictos judiciales. Están mutando desde el poder judicial al arbitraje las empresas. Un sistema que funciona en Estados Unidos, después de la reforma en México, parece que no ha dado resultados y no da certeza jurídica al empresariado. Fíjense que había dejado esta noticia de lado y la seguí al principio, ¿eh? Cuando se estaba proponiendo la reforma judicial el 2024 en México, porque se parecía mucho en algunas figuras a la primera propuesta constitucional que hubo de modificación al Poder Judicial en Chile, tanto que nos parecemos los mexicanos y los chilenos. Pero bueno, en Bloomberg apareció una noticia que dice que empresas optan por arbitraje tras reforma judicial radical en México. Bueno, lo que pasa es que las empresas están viendo que los planes de inversión que tenían no consideraban este gasto que se iba a producir con los nuevos jueces o los nuevos procedimientos. El problema de los nuevos jueces en México es que son de elección popular. Uno dirá, pero bueno, están al lado de Estados Unidos y allá también hay magistrados de elección popular. Pero se produce un conflicto porque en realidad cambió un poco la estructura de cómo están considerados. Y eso que hay amplitud de mayor cantidad de jueces. Dice que los líderes empresariales describen el caos tras la elección de jueces. Y además que he leído que hay protestas de los antiguos magistrados. En Chile vivimos la reforma procesal penal. Fue la primera gran reforma después de más de 100 años. Y claro, hubo un poquito de resistencia porque siempre cuesta cambiar ciertas culturas, pero nos hemos ido acostumbrando a lo que implicó la persecución penal con jueces y fiscales que no existían en Chile a tener esa diferenciación. Y bueno, y puede suceder que esto que son los juicios con jueces elegidos popularmente puedan producir esa modificación. Pero les voy a compartir para los que no son de México y no entienden esto y los que estamos mirando desde afuera, tan austral, por ejemplo, como yo que estoy en Temuco, al sur de Santiago, ¿qué sucedió con esta reforma? Les voy a mostrar una pequeña infografía que hice con Notebook LM. Bueno, aquí tienen una pequeña infografía que resume un poco las noticias que pude recopilar referido a este sistema que se implementó en México. Bueno, esto es un modelo que se aprobó el 2024. Es una reforma constitucional, como en muchos países, porque el poder judicial está dentro de los tres poderes del Estado y por lo tanto es regulado en la Constitución. Ahí se establece los límites que tienen las garantías y cuál es su estructura en líneas generales, porque regularmente están en otros códigos, ¿cierto? Como el Código Orgánico, los códigos de procedimiento. Bueno, ¿qué se quería? Estaba buscándose mayor cercanía con la ciudadanía. Hay que entender que un problema que tiene el Poder Judicial en muchos lugares, y lo está teniendo en Chile con la crisis que hay después del caso de escuchas telefónicas, ¿cierto? Y tenemos a una ministra de Corte que en este momento está cumpliendo una cautelar de arresto y hay varios actores que están siendo investigados y hubo destitución de algunos ministros de la Corte Suprema. El problema que uno tiene es que la ciudadanía se aleja cada vez más del Poder Judicial y no cree que sus decisiones sean totalmente independientes. Entonces, para buscar esa cercanía, México introdujo algunos cambios, entre eso la elección de los juzgadores, los jueces, y en la Administración Interna de Justicia. Miren cuáles son los pilares de la transformación judicial. Primero, una elección popular directa. Ciudadanos elegirán a jueces, magistrados y ministros en dos fases, el 2025 y el 2027. Esto va a implicar un rediseño de la Corte Suprema también, que antes tenía 11 integrantes que duraban 15 años y 9 integrantes que duran 12 con la reforma del 2024. Bueno, hay dos aspectos importantes. Yo no sé si en nuestros países estaríamos acostumbrados, por ejemplo, a la utilización de jurados, ¿cierto? Resolver jurados. En Chile hay algo cercano en la Constitución donde dice que para poder resolver algunas acusaciones de ministros, el Senado actuará como jurado. Pero hay un resabio muy antiguo en la ley de prensa donde se estipulaba la posibilidad de jurado y cuentan algunas crónicas que se llevó a cabo uno, ¿eh? Ahí me han escrito algunos colegas diciendo que eso no es tan así y todo, pero hay una crónica que habla de ese procedimiento. Bueno, pero aquí estamos hablando de una cuestión que tiene que ver con la generación de quiénes son los jueces. Regularmente en nuestros países, voy a hablar del caso de Chile, es un sistema mixto, ¿cierto? Donde hay una proposición que se vincula con el Congreso, con el Poder Judicial y con una decisión que toma el Ejecutivo. ¿Qué sucede? De que el Poder Judicial recibe una propuesta que es valorizada en los tribunales altos, por ejemplo la Corte Suprema, por el Senado, quien entrevista a los candidatos, y el presidente de la terna o quina, es decir, de los 3 o 5 candidatos que se lo presentan, elige a una persona que asuma este cargo. Entonces, ¿qué pasa? Que regularmente la crítica que existe es que en este paso desde el legislativo al judicial,
se produce una suerte de arreglo, dice la gente, entre los que votaron por aquel que va a llegar a un cargo importante en el Poder Judicial y el político, en este caso los congresales, los parlamentarios, los senadores o diputados, que lo votan. Es como si se estuvieran asegurando alguna baja condena, dicen algunos, si es que tienen algún problema y son resueltos por ese Poder Judicial. No existe independencia. De hecho, hay un profesor norteamericano que se estudia en la Escuela de Derecho por Filosofía del Derecho, que hacía una crítica de este sistema principalmente apuntando a Europa, de la poca independencia porque eran elegidos por otro poder del Estado cuando debían tener soberanía, es decir, elegidos directamente a través de una votación, porque es el camino para tener más independencia. Y lo otro, que la duración de los ministros fuera más allá del proceso o más allá de la duración de quien los elige. Es decir, que sobrepasaran al ciclo de los congresales en Chile 4 o 8 años, 4 si son diputados, 8 si son senadores, o al del presidente, 4 años. No sé cuánto dura un presidente en México o cuánto duran los congresales. Es decir, que pudiera estar asegurada su independencia, que no tuviera temor que llegara un nuevo poder ejecutivo, un nuevo legislativo y los cambiara, ¿cierto? Entonces, los integrantes variaron. Dice la comparación estructurales. Miren, los ministros de la Corte eran 11 integrantes, van a ser 9. Duraban 15 años y se redujo a 12. Eso tal vez porque tendría la sensación de que eran muy mayores, o tal vez se iban alejando cada vez más y tenían mucho poder, puede ser, ¿ah? Y el proceso de selección, que era una carrera judicial designada, en Chile tenemos Academia Judicial, aquí es un veto popular directo. No tengo tanta claridad cuál es el sistema en sí, pero es para tener más o menos una visión general para poder entender qué dice Bloomberg, porque se está yendo la gente al arbitraje. Que en Chile también tenemos sistema de arbitraje y algunas empresas optan por eso, por la rapidez, cuando están muy saturados los tribunales. Bueno, les sigo compartiendo, espero que haya quedado medianamente claro lo que yo estoy tratando de explicar. No, esto no es una clase de derecho constitucional o que tenga que ver con el Poder Judicial, sino es para poder entender un poquito la noticia. Bueno, ¿cuáles son los desafíos de esta votación? Que puede haber un riesgo de politización. Entonces pueden haber grupos de interés que influyan en las elecciones judiciales. Lo que pasa con las elecciones de fiscales en Estados Unidos, y hay más de alguna película que trate ese tema, es que algún fiscal que quiere ser reelecto en alguno de los distritos o en algún estado comienza a dar condenas muy duras para demostrar de que él va a seguir y perseguir a los criminales. También podría suceder con los jueces que fueron preparando esa campaña. En Chile ya hay algunos fiscales que van a asumir cargo en el nuevo gobierno del presidente electo Kast, y eso también ha producido un poquito de ruido. ¿Ah? ¿Cuánta información manejan esos fiscales? Y si van a haber otros fiscales que van a tratar de preparar su carrera para llegar al mundo político, no por la vía de elección, como sería en este caso, sino por la vía de la designación en un cargo importante. ¿Qué más dicen? Hubo saturación del proceso electoral porque habían 881 cargos judiciales en disputa. Eran poquitos, no sé si era el universo total, pero muy poco para un país tan grande como México. ¿Eh? Y habían 7.000 aspirantes estimados. Y disrupción en procesos penales, la alta rotación de los jueces podría obligar a reiniciar miles de casos actuales. Porque podrían haber cambios de criterio. Entiendo que lo que se dice es que si tenemos un juez en una primera instancia que fue votado por elección popular y se anulara el juicio en una segunda instancia y tuviera que volver a un tribunal de primera, por esta rotación cambios podrían haber cambios de criterio. Nunca lo va a ver el mismo juez que falló en la primera instancia, ¿cierto? No tendría sentido. Si falló X en una vez, ¿por qué va a fallar Y? Siempre se cambia si va bajando una instancia. Pero veamos lo que dice Bloomberg. ¿Eh? ¿Por qué las empresas, que muchas de ellas son norteamericanas o de otros países que se instalan en México, no les gusta el sistema nuevo? ¿Cuál es el temor que tienen? Veamos. Bueno, aquí está la noticia. Dice, empresas optan por arbitraje, es decir, sacan del circuito del tribunal para llevarlo a un lugar privado para resolver el conflicto. Esta noticia es de Gonzalo Soto y Alex Vázquez del 12 de febrero. ¿Ah? Dice, las empresas que operan en México están impidiendo cada vez más los tribunales. En realidad, debiera decir la traducción, están evitando ir a los tribunales y optando por el arbitraje o la mediación. Son dos formas diferentes de resolver los conflictos. El arbitraje nos suena como a deporte, ¿cierto? Que hay un árbitro, hay uno que tiene poder y dirime. En la mediación hay alguien que trata de llegar a un acuerdo, trata de convencerlos, que medien. No tiene ese poder que tiene el árbitro. Esa es la diferencia entre el mediador y el arbitraje. Sigamos viendo. Mientras la incertidumbre jurídica se cierra sobre el país tras una profunda reforma del Poder Judicial, otros están reconsiderando por completo sus planes de inversión, recelosas de jueces inexpertos, sentencias erráticas y lo que muchos consideran un sistema recientemente politizado. Ya, aquí podría haber algo de razón en lo que dicen los empresarios o el temor que podrían tener. Podríamos estar enfrente de jueces que tienen alta capacidad electoral, obtienen mucha buena votación, pero no tienen tanta capacidad técnica o tanta preparación. Y podría suceder que hubiera algunos jueces
que en definitiva no tuvieran la preparación técnica para resolver y sus fallos tuvieran otros tintes. Ese es el temor que hay, porque dicen que son inexpertos y sentencias erráticas. ¿Tendrá una persona ajena al Poder Judicial que se incorpora con este poder como juez la posibilidad de tener un fallo que sea coherente con toda la estructura legal que tienen? Porque los fallos y las sentencias de un país reflejan en cierta medida la cultura jurídica y eso refleja parte de la idiosincrasia de cada país. Por eso que hay países que sancionan algunos delitos y otros no, y por eso el comportamiento, y por eso que en algunos países no conviene tener jurado y en otros sí, ¿eh? Porque la idiosincrasia es distinta y el comportamiento cultural es distinto. Oye, eso es extraño, no es que sean, por decirlo así, más desarrollados aquellos países que tienen jurado, ¿eh? No es eso, sino que se conlleva mejor con su idiosincrasia. Entrevistadas con una docena de antiguos y actuales empleados judiciales, así como líderes empresariales, describieron un sistema en caos tras la elección de 881 jueces el año pasado como parte de la reforma judicial impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Entiendo que la presidenta fue la que impulsó esto, pero tiene que ser un proyecto más antiguo. Y lo otro que siempre es importante escuchar que dicen los operadores de justicia, en realidad los funcionarios. Les acomoda o no, pero ojo, esto tiene mucho que ver también con lo que pasa en las empresas de las resistencias de los cambios. Las empresas tienen cultura organizacional y también las instituciones. Entonces que alguien llegue a cambiar o establecer algo cuesta, hay resistencia. Esto no se hacía así antes. ¿Cuánto nosotros llegamos a trabajar en una empresa y nos dicen, no, es que aquí no se hace así? Y uno pregunta por qué. Es que siempre lo hemos hecho así. No hay ningún argumento de base, sino que, ¿sabes que siempre lo hacemos así? Bueno, si fuera porque siempre lo hacemos así, estaríamos haciendo todavía fuego con piedras, porque siempre se hacía así. Entonces, no, pues hay evoluciones. Sigamos viendo. ¿Qué más nos dice? Decisiones empañadas por errores flagrantes o sesgos percibidos están disuadiendo a las empresas de presentar demanda. Bueno, habrían empresas que pensarían que iban a ganar o antes ganaban y ahora pierdan, pero puede haber ahí otros asuntos externos. Mientras algunas inversiones se retrasan o se suspenden ante la duda sobre el cumplimiento de los contratos. Esto pasa también con otros países. Acuérdense de los que les comentaba de China, que había una discusión bastante grande qué pasa con los conflictos que tiene un pequeño empresario con China y tiene que ir a disputar allá. De hecho, hoy día vi una noticia que quiero compartir de una empresaria chilena que le ganó un juicio a Apple en su momento, es decir, a muchos años antes, cuando se comercializaban los productos y tuvo que ir a litigar a Estados Unidos. Imagínense para un pequeño empresario de un país como Chile ir a litigar a Estados Unidos. Es tan grande como ir a hacer esto otro. Bueno, sigamos viendo. La creciente inquietud sobre los tribunales se suma a los desafíos que enfrenta México mientras Sheinbaum busca atraer capital bajo su emblemático Plan México para impulsar el desarrollo y la fabricación. Los inversionistas ya lidian con la inseguridad, cuellos de botella en infraestructura, riesgos arancelarios, claro, por la incertidumbre con Estados Unidos, y la inestabilidad jurídica amenaza ahora con agravar estos obstáculos. En Chile sería la burocracia, la permisología. ¿Cuánto nos demoramos en conseguir un permiso? Recién nos acaban de dar una autorización y nos demoramos un año en un trámite de muy poco tiempo. Esto inhibe a los empresarios, nunca lo van a decir, pero con los que he practicado están preocupadísimos, dice Javier Lainez, ex magistrado de la Corte Suprema, que renunció en protesta ante las elecciones judiciales el año pasado. La reforma pesa mucho en el ánimo de los inversores. Así decían. Miren, aquí está el diputado Sergio Gutiérrez del Partido Morena, la presidenta Claudia Sheinbaum, el nuevo titular de la Suprema Corte de Justicia, Hugo Aguilar. Oye, me cuesta un poquito pronunciar el apellido de la presidenta, me van a excusar. La senadora Claudia Castillo del Partido Morena asisten a la primera sesión del nuevo máximo tribunal de la Ciudad de México. Me decían que habían cambiado esto de la nomenclatura entre Ciudad de México y Distrito Federal. Yo todavía seguía diciendo como el Distrito Federal, que no. Me dicen que hay una reforma que lo cambió. La preocupación surge de una reforma judicial radical impulsada por el partido de Sheinbaum, Morena, y aprobada a finales del 2024. El cambio constitucional allanó el camino para elecciones históricas el año pasado. O sea, estamos hablando de que las elecciones fueron para el año 2025 porque esto fue aprobado el 2024. En las que la mitad de los jueces federales de México, recuerden que es un estado federado, fueron elegidos por voto popular, incluidos los nuevos integrantes de la Corte Suprema de Justicia. Muchos candidatos tenían poca o ninguna experiencia previa en el Poder Judicial y los críticos sostienen que el complejo proceso de votación favoreció a militantes y leales a Morena. Siempre va a haber esta discusión si a qué partido se benefició, ¿cierto? Y además porque piensen, si es una elección popular de jueces, evidentemente los jueces que tengan el respaldo de un partido político van a tener toda la estructura partidaria, van a tener el know-how, ¿cierto? La experiencia que tiene ese organismo, ese partido político en campaña, el despliegue territorial, la red de apoyos, de ayuda, el llegar a la comunidad. Me imagino que para un independiente que quiere ser juez tiene que ser terrible, si lo es para un independiente que quiere ser candidato. Yo he estado en muchas campañas y es muy complejo. O sea, formar esa estructura
Y además porque hay que hablarle en un idioma claro a los votantes, en este caso, que ustedes van a elegir un juez y explicarle de partida qué hace un juez, porque tiene que existir mucha duda con esto. No porque exista poco desarrollo educacional o no lo enteren, sino porque la educación cívica está en un debe en todos nuestros países latinoamericanos, porque la gente no quiere saber nada con la política. Y esto es parte de la representación de la política. Sigamos viendo. Oye, me van a excusar si estoy hablando tan rápido, pero es parte de, como decíamos, la idiosincrasia, la cultura de los chilenos. Hablamos rápido y nos cuesta un poquito modular. Muchos candidatos decían tenían poca experiencia, ¿cierto? En una declaración a Bloomberg News, el Tribunal Superior afirmó que ha trabajado en la construcción de criterios que fortalecen la certeza jurídica y garantizan el respeto estricto al marco constitucional y legal. O sea, los tienen que haber llamado a una instrucción, es decir, a prepararlos. Añadió que ha promovido un diálogo inédito con cámaras empresariales para escuchar sus preocupaciones y ofrecer certidumbre para el desarrollo económico. Es que eso no me parece. O sea, ¿se van a juntar con los empresarios para decir no tengan miedo en nuestros fallos? Es como decirle, vamos a fallar a su favor. Me pregunto si van a decirle lo mismo a los trabajadores. Nos vamos a juntar con los comités de trabajadores, las organizaciones, ¿cierto? Las centrales de trabajadores, los sindicatos para decirle, no, ustedes estén tranquilos, vamos a fallar a favor de ustedes. No, suene totalmente improcedente. Es distinto era explicar cómo funciona el sistema, pero supongo que irá a ser para todos lados. Piensen ustedes. Si ustedes tuvieran un juicio como consumidor, no como trabajadores, como consumidor con una gran empresa eléctrica, de gas, de transporte o de otra área, y se enteraran de que los magistrados se reunieron con los gerentes, ¿qué van a pensar ustedes? Que por eso que las sentencias fallan tan pocas indemnizaciones para los consumidores. No me parece tan buena la idea. La oficina de Sheinbaum no comentó la información, aunque la presidenta ha dicho anteriormente que la reforma representa un avance para la democracia mexicana. Sí, elegir a los jueces parece un gran avance. Y para los esfuerzos de combatir la corrupción, que es otro punto. Quizás muchos jueces estaban criticados por eso. Tal vez había discusión con respecto a si estaban o no corrompidos, ya que los jueces electos no responden ante nadie más que ante el pueblo. Eso ahí está por verse. La Suprema Corte no respondió a una solicitud de comentarios. Desde que la renovada Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió funciones en septiembre pasado, ha emitido al menos 6 fallos que respaldan políticas promovidas por el predecesor y aliado de Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador. Claro, están diciendo, nos eligieron acá, vamos a devolver la mano. Eso opinarán algunos. Según una investigación del Diario Universal, el informe no halló decisiones contrarias a la agenda del exmandatario. ¿Es eso democracia? Yo creo que no, dijo Lainez. Eso es un poder independiente, tampoco lo creo. Aquí está el exministro de la Corte, Javier Lainez. Los datos ya muestran señales de cautela entre inversores. Una encuesta del Banco Central Economista reveló que la falta de Estado de Derecho, es decir, que no hay organizaciones, en este caso el Poder Judicial, que sea preparado, que tome, como vote o falle en forma independiente, porque esa es la crítica velada que hay cuando te dicen que no hay un Estado de Derecho, pasó del tercer al segundo lugar entre el 2023 y 2025 entre los principales obstáculos para hacer negocios en México. Antes eran el tercero, no hacemos negocios en México porque no hay Estado de Derecho, y ahora pasó al segundo. Eso suena como a corrupción, ¿cierto? El grupo empresarial Corpamex sostiene que los niveles de inversión son ahora tan bajos como los observados durante la pandemia. Oye, eso es un mal indicador. La muy cuestionada reforma del Poder Judicial y la percepción de una menor independencia en sus resoluciones parece haber ahuyentado inversores. Pero se supone que se modificó porque estaba la sensación de la ciudadanía de que no era cercana, ¿cierto? En realidad que no es justa, eso es lo que uno dice. Oye, si tratáramos de definir la justicia, eso se queda para muchos. Pero en definitiva ahora hay otro actor, los empresarios. Dicen, oye, nosotros no estamos tan claros con este sistema, porque hay menos independencia. Lo que se refleja en las disminuciones de la inversión fija bruta, dijo Gerardo Tejedo Beteida, vicepresidente de Sostenibilidad de Copamex. Clases por Zoom. ¿Por qué clases por Zoom? Pero por perjudicial que haya sido la reforma para los esfuerzos de Sheinbaum por atraer inversionistas, en esta última instancia podría resultar aún más costosa políticamente, ya que el sistema judicial atraviesa un desorden que afecta la vida cotidiana de los mexicanos. Yo tengo audiencias por Zoom todavía, ¿eh? Se argumenta por qué y ahí ha funcionado súper bien, no entiendo por qué. Tribunales en todos los países enfrentan renuncias, atrasos y sentencias que expertos jurídicos califican como profundamente defectuosos. Hay demora en los fallos. Acá un fallo puede llegar a demorar un año y medio. Hay tribunales que se han apurado mucho, pero es por la carga. Muy pocos tribunales para tanta población. Mucho litigio para tanta población. Cuestiones que deben resolverse administrativamente. Tribunales en todos los países enfrentan renuncias, dijimos, y mientras que jueces de inexperiencia lidian con casos complejos. ¿Sí? Porque imagínense que le tocara, no sé, pues, la instalación de una planta súper específica donde hay disputa. Siempre aquí ponemos el ejemplo, se instala una planta nuclear y hay una disputa con respecto al municipio. Sobre la seguridad. Bueno, el magistrado pedirá requerimiento a peritos, pero ¿habrá visto alguna vez esto? No, es complejo.
Incluso antes de que las elecciones transformaran a México en uno de los países del mundo donde todos los jueces federales deben hacer campaña para ocupar el cargo, más de 200 jueces en funciones renunciaron o se negaron a postularse. Ya, renunciaron en protesta porque no obtenían votos. ¿Cierto? Es la lejanía que existía, tal vez. No sé cuántos ustedes conocen a un juez. Bueno, yo sí, pues soy abogado, conozco a algunos, pero me refiero así como ciudadanos común. ¿Eh? O que los jueces participen en campaña educativa, visiten colegios. Tienen mucha pega, quizás no. Apenas 5 meses después de asumir, al menos 9 jueces recién electos han presentado su renuncia. No era la pega que creían que era. La mayoría sin explicar los motivos. Ojalá que no hayan sido amenazas, según lo explica el medio local Expansión. Los que se quedaron a menudo luchan por aprender los conceptos básicos. Pero se supone que son abogados o no para postular al cargo. No lo sé, ¿me podrían decir cuáles son los requisitos? Casi todas las mañanas finales del año pasado, Alejandra Ramos se conecta a Zoom para impartir clases sobre procedimientos judiciales a un grupo de oyentes somnolientos. Tras casi 3 décadas de la judicatura mexicana, impartir contenidos propios de un curso segundo semestre de Derecho fue un giro inesperado. Más impactante era que sus alumnos eran jueces recién electos. No te puedo creer. O sea, tan poca preparación que hay que recordar esto. Aquí lo resolvimos con la Academia Judicial. La primera directora de la Academia Judicial fue mi directora de mi escuela de Derecho. Así que un saludo para mi profe. Bueno, entonces, ¿están preparados o no? Tiene que haber algún sedazo, ¿no? O sea, entonces estos cursos que los tomen antes de postularse, que es un requisito para postularse al curso. No, es que también depende con qué perspectiva se forman los abogados en México. Yo tengo muy buenos amigos en Quintana Roo, ¿cierto? De abogados mexicanos. Un saludo para ellos, pueden ver un podcast que hicimos. Pero en general hay tintes. En Chile se forman más abogados litigantes. Creo que en Argentina son más mirados como magistrados, ¿cierto? En algunos lados tal vez como no litigantes. Recuerdo lo que le pasó a la chica de Kardashian en el sentido de que dio el examen para ser litigante. Entonces, preparas para jueces en Chile Academia Judicial. Sales de ahí, te vas y postulas. La mayoría eran completamente nuevas, dijo Ramos, quien no logró obtener un escaño en la elección del año pasado. Ella no ganó, pero está preparando a los jueces que ganaron. Qué raro. Legisladora de Morena argumenta que la reforma tardará en dar resultados. Olga Sánchez Cordero, legisladora del partido y ex integrante de la Corte Suprema de Justicia, aseguró que se está implementando una amplia capacitación. Y mientras tanto los procesos que están detenidos. La reforma judicial tardará en madurar y producir resultados en todos los ámbitos. Sí, pasó con la reforma procesal penal. Pasó con la mediación familiar. Se requiere mucha capacitación. Están estudiando mucho. Fuera que no, les pagarán bien. Añadió que a ella le tomó décadas dominar el oficio. Sí, no es lo mismo pasar de la escuela de Derecho a sentarse en un estrado. El Tribunal Superior agregó en su declaración a Bloomberg News que la afirmación de que existe falta de experiencia generalizada no corresponde con la realidad institucional, pero se están tomando los cursos. El Poder Judicial cuenta con mecanismos de evaluación y control que aseguran que quienes ejercen la función jurisdiccional lo hagan con responsabilidad y profesionalismo. Chuta. Los críticos sostienen que los problemas van mucho más allá de una simple curva de aprendizaje. Es más grave. Ex jueces y empleados judiciales describen sentencias sin sustento jurídico y que fallaron, así como con ChatGPT. Casos desechados sin explicación y jueces que instantáneamente los abogados, a llegar a acuerdos, se usa para las metas de gestión. Lleguemos a un acuerdo para que, y para resolver. No entiendo el caso, yo les digo que en realidad fallemos luego porque me puedo demorar mucho. Es un buen incentivo para un juez decir que se va a demorar mucho. Porque no comprenden la disputa que tienen entre sí. Están diciendo que no entendían los magistrados. Las sentencias ahora son horrendas. Las razones jurídicas ya no existen. Hoy, que diría mi profesor Esquiaga, que fue a hacer cursos, él, que es mi profesor en el País Vasco, de mi máster y después de mi doctorado, fue invitado por el Poder Judicial mexicano a dictar unas clases referido, y él analizó muchas sentencias. Porque él ve todo lo que tiene que ver la argumentación. Las sentencias ahora son horrendas, las razones jurídicas ya no existen. Le voy a preguntar, ¿qué opina de esto? Dijo María Emiliana Molina, es magistrada federal. Hay jueces que no entienden nada de los casos y terminan pidiendo a los abogados que lleguen a acuerdo entre ellos. Ya lo vimos, ¿cierto? Molina dijo que algunos jueces fueron anteriormente maestros de escuela primaria y activistas políticos. Hoy, con el respeto que me merecen los profesores, o dijo profesor, lo que se hereda no se roba, por eso es que hago clases. Es que sí, o sea, pero tenían que haber estudiado Derecho. O sea, no es necesario ser juez letrado, es decir, ser juez abogado. No me parece. La disfunción tampoco ha pasado despercibida en Internet. Un empleado judicial anónimo, convertido en influencer, que se hace llamar el tiburón de la independencia judicial, que buen nombre. Seguro que están los tiburones, que son estos de la serie de negocio. Ha documentado los tropiezos del nuevo Poder Judicial. En su publicación en X, lo voy a buscar, les ponen errores procesales básicos, sentencias en su gusto jurídico y episodios que rozan lo absurdo, como jueces que parecen quedarse dormidos durante audiencia. Oye, en la época de los 80 había magistrados que usaban gafas. Corte Suprema, cuentan, yo no soy de esa, cuentan que había un ministro de Corte Suprema que usaba gafas oscuras, lentes oscuros, de sol. Entonces una vez un abogado le dijo, pero magistrado, me está poniendo atención, porque se daba cuenta que estaba durmiendo. Y él dijo, no, es que uso mis gafas para que usted no
no pueda percibir si estoy de acuerdo o no con lo que usted dice. Buen argumento, pero todos dicen que dormía. Bueno, oye, me podrían decir quién es los de Chile que se acuerden. En uno de los casos que destacó, un juez decidió condenar a un acusado sin escuchar primero su defensa. ¿En qué mundo vive? A la guillotina, dirían algunos. Expropienle. Luego afirmó que la defensa estaba de acuerdo con la sentencia. ¿Pero cómo? Lo que llevó al abogado del acusado a interrumpir el procedimiento. Mi objetivo es que no normalicemos esto con el tiempo, afirmó el tiburón en una entrevista. Oye, vamos a buscar al tiburón, ¿no? Alzar la voz ahora es una obligación. ¿No dará una entrevista? Me gustaría. El tiburón de la independencia judicial. Oye, sería un golpazo, daríamos. ¿Ah? No verían, ¿no? Vamos a tratar de ver. Oye, alguien que me diga si lo puedo. No soy periodista, pero conversar con él, entiendo un poquito de derecho, creo yo. Bueno, aquí está una noticia que me pareció interesante ver de México. Nuestros primos cercanos, ¿cierto? Siempre decimos los chilenos que son como los primos los mexicanos de los chilenos. Nos vemos re poco, pero cuando nos vemos nos entendemos muy bien. Y hablamos casi de lo mismo, nos caemos, nos simpatizamos. Yo tengo alumnos mexicanos que venían por intercambio y les hacía clases y los trataba de llevar a algún lugar y todos me decían en mexicano, no, que vengan. Todo. Ah, gran país. Sigamos. Empresas optan por arbitraje tras reforma judicial recala en México. Esa es mi reacción. Vamos a seguir esta noticia porque, bueno, muchos me creen que soy periodista. Yo no soy periodista, soy abogado. Entonces, para darle el punto a los abogados, más allá que estaba hablando de los trenes en México, ya habíamos visto el desarrollo de todas las inversiones que hay en Perú, dos países que me gustan, México y Perú. Voy a seguir con esto de México, porque me llamó la atención la reforma judicial, porque tuvimos casi reforma judicial en Chile, o sea, con los procesos constituyentes. Bueno, espero que les haya gustado mi reacción. Coméntenme, oriéntenme, los colegas que me escriben, que me digan, oye, pero si eso no es así. Claro. O qué opina un ex juez. Le voy a preguntar a mis amigos magistrados de acá, ¿qué opinan de esto? El profesor Esquiaga, a ver qué diría. ¿Qué diría la señora Garinex, que es mi profesora de la Academia Judicial respecto a esto? ¿La llamo? No sé. Bueno, soy Edgardo Lovera, espero que les haya gustado mi reacción y que tengan un buen día, una buena tarde y una buena noche.